¿Cómo están, queridos amigos, hermanos y familia de la comunidad? Que el Eterno me los bendiga. Vamos con la segunda lectura de la Parashá Shemot. Dice así: Convocó el rey de Egipto a las parteras y les dijo: ¿Por qué han hecho esto dejando vivir a los niños? Y le dijeron las parteras al faraón: Porque no son como las mujeres egipcias, las hebreas, pues expertas son. Antes de que llegue a ellas la partera, ya dieron a luz. E hizo el bien Dios a las parteras, y se incrementó el pueblo, y se volvió muy fuerte. Y fue debido a que temían las parteras al Eterno, que les hizo casas. Y dio órdenes el faraón a todo su pueblo, diciendo: Cada varón que nazca, al río lo arrojarán, y cada hija la dejarán con vida. Capítulo 2. Y fue un hombre de la casa de Leví, y tomó a una hija de Leví, y concibió la mujer y dio a luz a un hijo. Vio que él era bueno y lo ocultó durante 3 meses. No pudo más ocultarlo, y entonces tomó para él un canasto de mimbre, y lo untó con arcilla y brea, puso dentro de él al niño, y lo colocó entre los juncos, junto a la orilla del río. Se apostó su hermana a lo lejos para saber qué sería de él, y bajó la hija del faraón a bañarse en el río, y sus doncellas caminaban junto al río. Y vio el canasto en medio de los juncos, y envió a su doncella, y ella lo tomó. Y lo abrió, y lo vio al niño, y he aquí un jovencito que lloraba. Se compadeció de él y dijo: De los niños hebreos es este. Y dijo su hermana a la hija de Faraón: ¿Quieres que vaya y llame para ti una nodriza de las mujeres hebreas para que amamante para ti al niño? Y le dijo la hija del faraón: Ve. Fue la doncella y llamó a la madre del niño, y le dijo la hija del faraón: Lleva a este niño y amamántamelo para mí, y yo te daré tu pago. Y tomó la mujer al niño y lo amamantó, y creció el niño, y ella lo trajo a la hija del faraón, y fue para ella un hijo, y lo nombró Moshe, pues dijo: Porque de las aguas lo extraje. Hasta aquí la segunda lectura. Vamos a leer los comentarios de esta segunda lectura. Dice así: el verso 19 dice: Pues son expertas. Obviamente las parteras no le dijeron a Faraón que habían burlado su decreto. En lugar de eso, le dijeron que las mujeres judías eran tan expertas que daban a luz prescindiendo de ayuda antes de que llegara la partera. Lo único que le quedaba por hacer a la partera era ayudar a la madre después del parto, cuando era imposible matar a los varones recién nacidos sin que pasaran desapercibidas. Or Ahaim observa que las parteras alegaron que las mujeres judías sospechaban que ellas habían accedido a ser cómplices del faraón, y por eso les informaban una fecha probable de parto posterior a la verdadera, para que no alcanzaran a llegar a tiempo. En consecuencia, y para aquietar toda sospecha, las parteras se comportaban con los recién nacidos con extraordinaria bondad, para que la gente volviera a confiar en ellas. Si lograban recobrar la confianza de las mujeres, podrían cumplir con las órdenes del faraón en el futuro. Dice el comentario al verso 20: E hizo bien Dios, así dice el texto, e hizo el bien Dios. Or Ahaim explica que cuando Dios ve que una persona desea servirlo con gran abnegación, le concede el éxito, permitiéndole así que lleve a cabo más buenas acciones, por las que merecerá a la vez ser recompensado. Por eso, gracias a que intentaron hacer crecer a la nación, las parteras fueron recompensadas con un éxito extraordinario, para que de este modo pudieran realizar más buenas acciones y ganarse así una recompensa aún mayor. Rabí Moshe Feinstein interpreta los versículos en forma diferente. Hizo el bien Dios a las parteras. ¿De qué forma? Permitiendo que la nación aumentara y se fortaleciera. Tan grande era el amor de las parteras por su pueblo, que su más grande recompensa fue presenciar el éxito de la nación. La recompensa de menor importancia, que es mencionada en el segundo término, debido a que resultaba inferior a los ojos de las parteras, fue que Dios
les permitió tener casas. Comentario al verso 21 dice, les hizo casas. Dios recompensó a las parteras por su devoción, les proporcionó casas. Empero, estas casas no fueron edificios físicos, sino verdaderas dinastías, pues Jocabet o Cifra se transformó en la precursora de los sacerdotes, de los Coanim y los levitas, y Miriam, Púa, fue la antepasada del rey David, ya que una de sus nietas se casó con uno de los antepasados de este. Dice el comentario al verso 22. Los astrólogos del faraón establecieron con exactitud el día en que nacería el Salvador de los judíos, en el seno de una familia judía o de una familia egipcia, y vieron que su desgracia le sobrevendría a través del agua. Por lo tanto, el faraón ordenó que se diera muerte incluso a los varones egipcios que nacieran ese día ahogándolos. Esto lo comenta Rashi. No había leído este comentario personal, no había leído esto yo antes. Y qué interesante y qué terrible, ¿no? Que el rey de Egipto, incluso a los propios niños egipcios, hizo que los ahogaran en el río, porque sus astrólogos le habían dicho que no estaban seguros si nacería en una casa judía o en una casa egipcia. Bueno, comienza el capítulo 2 y voy a leer los comentarios del verso 1 al verso 10. Dice así, este pasaje tan breve y tan conciso, el nacimiento de Moshe, constituye una guía básica que nos ilustra las formas ocultas en que funciona la providencia divina y nos enseña que incluso los esfuerzos más denodados del intelecto humano resultan inútiles a la hora de comprender la voluntad de Dios, y mucho menos frustrarla. Amram y Jocabed, los padres de Miriam y Aarón, se separaron para no tener que traer al mundo hijos que serían asesinados por el decreto del faraón. Su hija Miriam, a la sazón de 6 años, argumentó que ellos eran peores que el faraón, debido a que el decreto de ellos impedía que nacieran incluso hijas. Además, argumentó Miriam, el faraón es un rey mortal cuyos decretos nadie sabía si perdurarían o no. Pero los actos del justo Amram, que era el líder espiritual de Israel, ciertamente perdurarían. Así fue como los padres de Miriam volvieron a unirse y trajeron al mundo a un hijo destinado a salvar a toda la nación. Comentario personal, voy a hacer un comentario personal. A veces escucho que jóvenes dicen, nosotros hemos decidido no tener hijos o hemos decidido esperar unos años para tener hijos. Y aunque ciertamente el sistema en el que vivimos le llama a eso planificación, siempre yo estoy comentando, diciendo a los jóvenes que los hijos, a los hijos no deciden traerlos la pareja. Cuando el Eterno decide que un niño va a nacer, sencillamente nace, porque es decisión eterna. Entonces, mi consejo para los jóvenes es que más bien digan siempre, los hijos vendrán cuando sea la voluntad del Eterno. Bueno, fin de mi comentario. En última instancia, la hija del faraón salvó la vida de Moshe y este fue criado bajo la cariñosa tutela del mismo rey que había dado órdenes de matarlo. Qué paradójico, ¿no? Para impedir la salvación de Israel. Muchos designios, dice el libro de Proverbios capítulo 19, verso 21, muchos designios hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Hashem, solo este prevalecerá. Termino leyendo el comentario al verso 9 y 10, dice el verso 9, y lo amamantó. Esta también fue la recompensa de Jocabet por haber protegido a los bebés. No solo que su propio hijo sobrevivió, sino que además lo amamantó y lo inculcó valores judíos durante la tierna edad en la que el niño era más influenciable. Finalmente, el verso 10 dice, comenta el nombre de Moisés o Moshe, ¿no? Ella le puso el nombre egipcio Monios, que significa que fue extraído del agua. Moshe es la traducción hebrea de esta palabra. Así terminamos la segunda lectura de esta Parashá Shemot. Que el Eterno me los bendiga. Shalom. Shalom.